En este trabajo práctico vamos a estudiar los principios y metodologías básicas que se utilizan para realizar el diagnóstico de las enfermedades de origen parasitario, en este caso de origen fúngico. Para ello vamos a estudiar los 4 postulados de Koch, cómo y cuándo se utilizan, así como también cuándo es necesario que se cumplan. Además, vamos a conocer sobre las distintas técnicas empleadas para diagnosticar enfermedades en plantas causadas por agentes fúngicos. Cuando se está en presencia de una planta enferma, es necesario conocer la etiología de la enfermedad, es decir, las causas que la generan, para poder establecer estrategias adecuadas de manejo y control. Para llevar a cabo el estudio de la planta enferma, debemos hacer uso de distintas técnicas. En primer lugar, debemos observar el material vegetal enfermo, identificarlo, describir los síntomas y signos si es que se visualizan. Si es necesario, se puede hacer uso de una búsqueda bibliográfica. Se pueden consultar índices de hospedantes, boletines, libros, páginas web y distintas publicaciones relacionadas que describen e ilustran las enfermedades en un determinado hospedante. A partir de este diagnóstico presuntivo, se orientan las técnicas y metodologías a desarrollar para arribar a un buen diagnóstico. En esta diapositiva podemos observar como síntomas distintas manchas necróticas, de las cuales podemos describir su forma y color y en el hospedante en el cual se encuentran. Aquí y en la diapositiva siguiente podemos observar la presencia del signo sobre distintos hospedantes, lo cual nos va a dar información para llegar al diagnóstico presuntivo. Podemos observar eflorescencias, pústulas y masas carbonosas. Una vez observados y descritos la sintomatología y los signos, se procede al desarrollo de las técnicas de aislamiento, cultivo y observación microscópica. Esta observación puede hacerse a partir de cortes histológicos o raspados del signo, o luego de la realización de un aislamiento y o el empleo de la técnica de cámara húmeda que vamos a ver a continuación. Siempre previo al uso del microscopio, se debe realizar el montaje de los preparados. Para confirmar el origen de una enfermedad, se deben cumplir los postulados de Koch. Los mismos se encuentran mencionados en esta diapositiva. El cumplimiento de los 4 postulados es necesario principalmente cuando el agente causal no se ha hallado a ser presente como causante de una enfermedad sobre el vegetal estudiado, o cuando la enfermedad se descubre por primera vez en un determinado país. En el caso de que el agente ya esté citado sobre el hospedante en estudio, solo es necesario cumplir con los 2 primeros postulados. Por ello, a la hora de estudiar una fitopatología, es necesario realizar una revisión bibliográfica. Otra aclaración a tener en cuenta es con respecto al segundo postulado, ya que el mismo requiere el aislamiento del microorganismo y este se efectúa en medios de cultivo artificiales. Cuando trabajamos con algunos parásitos patógenos que son parásitos absolutos, como las rollas, los virus o los oídos, para aislarlos debemos emplear plantas criadas en condiciones controladas. Las mismas pueden ser o no de la misma especie de la cual se lo ha aislado. El resto de los postulados se trabajan de igual manera. Una vez cumplido el primer postulado, es decir, que el microorganismo se asocia a la sintomatología observada y en consecuencia a la enfermedad, se continúa con el cumplimiento del segundo postulado. Para ello se realiza el aislamiento del patógeno a partir de la planta enferma. La técnica más frecuentemente usada para realizar el aislamiento es a partir de órganos vegetales. Para ello, se cortan trozos de material con síntomas correspondientes a la zona de transición entre el tejido sano y enfermo.
Posteriormente, se desinfectan esos trozos sumergiéndolos sucesivamente en primero alcohol etílico al 70% y luego hipoclorito de sodio al 10 o 5%. Se deja unos minutos y por último se enjuagan transfiriéndolos a una caja de Petri conteniendo agua destilada estéril. Luego de unos minutos, con una pinza esterilizada bajo llama, se transfieren esos trocitos a una caja de Petri estéril con el medio de cultivo agar-papaglucosado al 2%. En cada caja de Petri con medio de cultivo se colocan entre 4 y 5 trocitos de material vegetal de manera equidistante. Una vez que esos trozos de material vegetal fueron desinfectados y transferidos a una placa de Petri con medio de cultivo, se procede a la incubación. Para ello, estas placas se depositan en una estufa de cultivo a una temperatura de 24 a 25 grados centígrados durante alrededor de 5 días. Pasado este periodo de incubación, las placas de Petri se observan y se visualiza el desarrollo de las colonias fúngicas. Cada una de esas colonias fúngicas se repican en tubos de ensayo con medio de cultivo para obtener cultivos puros del patógeno. Las colonias fúngicas obtenidas luego se observan a través del uso del microscopio. Como dijimos anteriormente, el primer paso para esto es realizar el montaje de los preparados. Para ello se utilizan medios de montaje como el lactofenol de Hammam u otros a base de glicerina que son menos nocivos para el hombre. Cabe aclarar que cuando se realiza el montaje de preparados en lactofenol se debe calentar a la llama a los efectos de lograr una clarificación, hinchamiento de estructuras plasmolizadas y la eliminación de las burbujas de aire que suelen dificultar la observación. Cuando realizamos observaciones in vivo para comprobar movimientos de bacterias o zoosporas, el montaje se efectúa en agua destilada. La inoculación está estrechamente relacionada con el tercer postulado de Koch y se realiza principalmente cuando se está estudiando una enfermedad nueva. Para cumplir con este postulado, el microorganismo aislado debe inocularse en una planta sana y al cabo de un periodo de incubación deben desarrollarse en esa planta los síntomas característicos de la enfermedad. Estos síntomas deben coincidir con la planta original de la cual fue aislado el microorganismo. Existen distintas técnicas para inocular una planta. En el caso de la diapositiva, se utilizó la técnica de suspensión de esporas. La misma consiste en suspender esporas o micelios en agua destilada estéril a la que se le suele agregar un tensioactivo para favorecer el mojado de los tejidos. Luego se pulveriza o pincela el vegetal o alguna de sus partes con esta suspensión y posteriormente se realiza una cámara húmeda para favorecer el desarrollo de los síntomas. Simultáneamente se utiliza una planta testigo a la cual se le hace la misma metodología que a la planta anterior, pero en este caso la suspensión únicamente contiene agua destilada estéril. En las fotos podemos observar el uso de la técnica cámara húmeda para favorecer la aparición del agente patógeno. La misma se logra utilizando bolsas de polietileno o campanas de vidrio en un ambiente saturado de humedad. Estas bolsas se colocan en material vegetal por alrededor de 48 horas. Para cumplir con el cuarto postulado de Koch, se realiza el reaislamiento. Para ello, se procede con la misma metodología utilizada en el aislamiento, pero esta vez se efectúa el mismo a partir de las plantas inoculadas artificialmente. Las características morfoculturales del agente patógeno deberán corresponderse con las del microorganismo con el cual se inoculó, para poder cumplir con este postulado.